Alabado sea Jesucristo. ¿Qué tal, queridos hermanos y amigos? Soy el Padre Pedro Núñez desde Nueva Orleans, Luisiana, Estados Unidos, para todos y cada uno de ustedes. Doy gracias a Dios por la sintonía de todos y doy gracias a Dios, pues, muy particularmente por aquellos que han hecho posible, pues, este enlace. Que el Señor les bendiga en abundancia y que sigan creciendo en santidad delante de Dios y delante de los seres humanos, a medida que ustedes escuchan la palabra y permiten que esa palabra cobre vida en todos y cada uno de ustedes. El Señor Jesús dice: ven a mí tú que estás cansado y agobiado, y yo te daré descanso. Ven a mí, no vayas a otros lugares, no vayas a otras cosas. No, ven a mí, dice el Señor, porque lo único que puede solucionar tus problemas, por difíciles que sean, es Dios. Y Dios existe, hermano. Ni una sola escoba se puede crear por sí misma. Una miserable escoba no se puede crear por sí misma. Tiene alguien que haberla creado, y creado de la nada, prácticamente creado la materia prima. Y ese que crea todo lo que existe, visible e invisible, es Dios. Bien sabemos que unas leyes de física más sencillas, pero más importante, es que la materia no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Y si nosotros no podemos crear nada, ni podemos destruir nada, solamente podemos transformar un palo en una escoba o cualquier otra cosa, entonces, ¿quién es el que ha creado todo lo que existe? Pues ese que ha creado todo lo que existe se llama Dios, le llamamos Dios. Y ese Dios no es un Dios impersonal que haya creado algo y después desaparece de su creación, no. Ese Dios es un Dios personal, es un Dios amor. Y eso precisamente es lo que nos dice la palabra de Dios en primera de Juan, la primera carta de San Juan, capítulo 4, versículo 16, que Dios es amor, Dios es amor, Dios te ama infinitamente, Dios quiere tu felicidad, Dios quiere mi felicidad, Dios quiere que el mundo se salve. Y el que conoce el amor, dice San Juan, conoce a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Y no un amor prostituido como que el conocemos en el mundo, no un amor exigente como el que conocemos en el mundo, no un amor de condiciones: yo te doy si tú me das, yo soy bueno contigo si tú eres bueno conmigo. No, Dios no está hablando de eso. Dios es un Dios que lo da todo, hermano, lo da todo, lo entrega todo por amor, hasta las últimas consecuencias, aún a esos que más daño le hacen, aún a esos que más le ofenden, aún a esos que le vituperan, que se apartan de él, que lo traicionan, que lo ofenden. Dios los ama infinitamente. Yo usualmente pregunto a las personas: ¿cuántos de ustedes estarían dispuestos a dar un hijo o una hija para salvar a tu peor enemigo? Al que más daño te ha hecho, al que más te ha ofendido, te ha clavado espadas, cuchillos, puñales en tu espalda, al que más te ha pisoteado tu dignidad. ¿Estarías tú dispuesto a dar un hijo para salvar la vida de esa persona? ¿Estarías tú dispuesta a dar una hija para salvar la vida de esa persona? Pues yo conozco a alguien que sí lo hizo, y su nombre es Dios. Dice la palabra de Dios que tanto amó Dios al mundo. Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 16. Tanto amó Dios al mundo, tanto te ha amado a ti, hermano. Tanto nos ha amado a nosotros, hermana, que dio a su único hijo, lo dio todo. Bien decimos muchas veces que a Dios no le interesa ni las joyas, ni un carro último modelo, ni una casa nueva. A Dios no le interesa lo material, lo que le interesa es a su Hijo, que lo ama eternamente. Y sin embargo lo da por amor a ti y por amor a mí, para que en Él tengamos vida y salvación eterna. Y la pregunta es: ¿y nosotros qué le damos a Dios? Ojalá que a través de estas pláticas que nosotros tomemos la conciencia y la decisión de poner a Dios como prioridad en nuestra vida. Si hay un problema grande en el mundo hoy día, es la terrible ausencia de Dios que nos carcome, hermanos, que nos quita la paz, que nos llena de violencia, que nos llena de deseos de venganza, de rechazos, de discriminación. Miren cuántos divorcios existen hoy día entre familias que nosotros conocemos. Miren cuántos padres y cuántos hijos están separados y divididos porque no se entienden, porque cada uno quiere lo suyo. Vivimos en una sociedad en que lo importante es el yo, ¿sí? Lo importante es el yo, cómo
darme placer a mí mismo, cómo darme satisfacción a mí mismo, aunque tenga que hacer doler a los demás. Y hoy se habla mucho de que, pues, si quieres creer en Dios, crees. Si no quieres creer en Dios, no crees. Si quieres ser esta clase de persona, lo eres. O quieres hacer la otra clase de persona, lo puedes hacer también. Y el Papa Benedicto XVI, que era el cardenal Ratzinger en aquellos tiempos, dijo que uno de los problemas más grandes de la historia de la humanidad existe hoy día con lo que llamamos el relativismo. Es decir, cada cual tiene su verdad y yo tengo que no solamente pues aceptar mi verdad, aunque esté equivocado, y los demás tienen que respetarme también. Desafortunadamente hay una sola verdad y esa verdad es Dios. Esa verdad es Jesucristo. Por eso Jesús dice en el Evangelio según San Juan, capítulo 14, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Solo hay una verdad y esa verdad es Dios, hermanas y hermanos. Y lo importante es conocer esa verdad, porque Él es el único que va a llenar el vacío de tu corazón. Él es el único que va a dar sentido a tu vida. Él es el único que va a dar propósito a tu existencia. Yo por mucho tiempo estuve lejos de Dios. Yo era una persona demasiado violenta. Era una persona que, pues, le entraba a golpes a cualquier persona simplemente porque me estaba mirando, pensaba yo, con una forma de ver equivocada. Y así pasé muchos años. ¿Por qué? Porque tenía mi corazón roto, hermano. Tenía mi corazón herido, hermano. Y eso pasó en Cuba. Yo soy de Cuba. Y yo vi cuando mi padre cayó al suelo llorando porque el gobierno mandó militares para que le dijeran a mi padre que tenía 24 horas para largarse de la propiedad que él tenía. Era un campesino. Nosotros éramos campesinos. Cuidamos la tierra, labramos la tierra. No era un gran pedazo de tierra, pero de ahí vivíamos y éramos felices. Pero viene el gobierno y nos dice que necesitamos salir de ahí ya en 24 horas porque el gobierno necesita esa propiedad. Papá cae al suelo llorando y pregunta, ¿dónde vamos a ir? Éramos 7 de familia y uno de ellos dice, a donde ustedes quieran irse, pero lárguense de aquí porque esto ya no nos pertenece a ustedes. Yo recuerdo que en aquel momento como que todo mi sistema nervioso comenzó a desequilibrarse. Y comencé a experimentar unos granos horribles en mi cara, en mi pecho, en mi espalda, en mi cabeza. Un acné, pero terrible, hermano. Yo tenía 8 años. 8 años. Y recuerdo que fuimos a casa de mi abuelito y pues abuelo tenía una familia extensa también y nosotros parecíamos como sardina en lata, ¿sí? Pero ahí estábamos. Recuerdo que papá y mamá me llevaban a diferentes médicos y me recetaban ungüentos y pomadas que olían horrible, a azufre y a sulfuro y qué sé yo cuántas cosas más. Yo me las untaba y cuando yo quería ir a jugar con los niños de mi edad a la calle, los niños me miraban y se reían por lo que yo tenía en la cara. Salían corriendo y me decían, vomitivo, ahí viene el vomitivo, porque el olor que yo despedía les hacía vomitar. Y yo pensaba, ¿cómo puede ser que haya un Dios que sea bueno? ¿Cómo puede existir un Dios que sea bueno cuando a un niño de 8 años le pasan cosas así? Y por mucho tiempo yo dejé de creer en Dios. Y por mucho tiempo yo fui una persona muy feliz. Porque el que no tiene a Dios no tiene nada. Como decía Santa Teresa de Ávila, quien tiene a Dios lo tiene todo y nada le falta, porque solo Dios basta, ¿sí? Solo Dios basta para que seamos felices. Solo Dios basta para que el vacío que tenemos en el corazón se llene de la presencia de ese que es el único que puede satisfacer nuestros más profundos anhelos y deseos. Solo Dios basta, pero yo no entendía eso. Yo estaba enojado, yo era violento, yo era amargado. Yo nunca me sonreía, nunca, porque había demasiado dolor en mi corazón. Yo no sé si algún momento en tu vida te ha pasado eso, que te has sentido como que Dios se ha olvidado de ti, como que Dios te ha abandonado y le has suplicado, le has pedido, le has implorado a Dios una y otra vez y tal parece como que Dios no te escucha. A mí me pasaba eso. Y yo dije, pues entonces no quiero nada con Dios. Dios no puede existir. Y si Dios existe, tiene que ser un Dios malo. Un Dios que no solamente permite el mal, pero que lo quiere.
y sobre todo con niños de mi edad que estaba comenzando a vivir. Nos mandaron nuestros padres a Estados Unidos, un hermano mío más joven que yo y mi persona, y estuvimos un mes en Miami, un campamento para niños sin sus padres. Horrible. Y de ahí nos mandaron a Nueva Orleans, a una casa de una pareja que ya era avanzada en edad y que realmente no nos pudo tener más de un mes porque pues ellos eran muy viejitos y nosotros éramos muy revoltosos. De ahí nos mandaron a un orfanato. Y estuvimos ahí por un tiempo hasta que después nos mandaron a una casa donde había una pareja que nos cuidaba y éramos 8 muchachos jovencitos sin nuestros padres. Nuestra vida en Cuba había sido una vida de una familia muy unida. Nos amábamos mucho y nos necesitábamos mucho. Pero al venir esta situación política, nosotros estábamos en este país, Estados Unidos, y mis padres quedaron en Cuba por 5 años y casi nunca nos podíamos comunicar. Era muy difícil. Y cuando papá y mamá finalmente salen de Cuba y a través de España llegan a Estados Unidos, a Nueva Orleans, yo sentía tanto rechazo en mi corazón hacia ellos que yo les hacía saber que no los amaba. Porque yo en mi inmadurez pensaba que nos habían echado fuera. Pero la razón por la cual nos habían enviado a Estados Unidos es porque ya el gobierno de Cuba estaba listo para comenzar el servicio militar obligatorio, en que los niños aún de 14, 15 años ya tenían que ser parte del ejército del país. Y por miedo nos mandaron para acá. Pero mamá no pudo salir porque su pasaporte estaba mal. Es decir, no era culpa de ella, era culpa de quien hizo el pasaporte. El caso es que tuvieron que esperar 5 años en Cuba para poder salir. Yo recuerdo que cuando yo vi a mamá y papá por la primera vez, yo realmente cuando me fueron a abrazar, yo ni intenté abrazarlos a ellos, porque de nuevo la violencia que yo tenía, el dolor que yo tenía, la falta de Dios que yo tenía en mi vida, me hacía reaccionar de esa manera. Uno da de lo que no tiene, hermano, hermana. Y si lo que tenemos es violencia y desjusto y deseos de lastimar porque nos han lastimado, eso es lo que vamos a dar. Pero por otra parte, si llegamos a tener a Dios, si le damos a Dios la oportunidad para que Él venga a nosotros, Él que nos dice, ven a mí tú que estás cansado, ven a mí tú que estás agobiado, ven a mí tú que ya sientes que no tienes fuerzas para seguir adelante, acuérdate, yo estoy contigo, yo nunca te dejaré huérfano, te tengo grabado en la palma de mi mano y tú a mí me perteneces, dice el Señor. Qué hermoso creer esa realidad, hermano. Qué hermoso saber que la casa nueva, que el automóvil nuevo, que la ropa nueva, que el dinero que yo pueda tener en el banco, nada de eso sirve. Porque al fin y al cabo todo eso es pasajero. Pero si yo tengo al Rey de Reyes en mi corazón, si yo tengo al Señor del mundo entero y lo hago Señor de mi vida, si yo tengo a Dios conmigo, yo lo tengo todo. Tengo el tesoro más grande. Tengo la perla de gran precio, que quien la tiene lo tiene todo y nada le falta. El caso es que fue en Estados Unidos cuando estaba en la universidad. Yo pues trataba de llenar ese vacío que tenía en el corazón. ¿Y cuántos no conocemos nosotros que no tienen a Dios, pero que tratan de llenar el vacío que tienen dentro de sí para en alguna forma sentirse un poquito más felices? Pero esa felicidad es pasajera. Y usan drogas, y usan alcohol, y se emborrachan, y usan el sexo fuera del matrimonio, y tienen un momento de placer y después caen en una depresión más grande. Y se envician con todo tipo de vicios. El uso de la lengua para criticar, para lastimar, para ofender. El odio, la rencilla, la envidia. Tantas cosas que no son de Dios y que permitimos que se metan en lo profundo de nuestro corazón para en alguna forma pensar nosotros que eso va a llenar el vacío de nuestro ser. Y lo que nos hace es más infelices. Y nos hace más miserables. Y nos hace personas que realmente poco a poco nos vamos alejando de ese que es la verdad,
que es Jesucristo, de ese que es la verdad, que es Dios, y de ahí no hay otro. Me gusta mucho la historia de este hombre que se fue cuando la fiebre del oro en los principios de los 1900 a California a buscar oro. Mucha gente iba para allá a buscar oro y mucha gente había encontrado oro. Pues este hombre se fue también y pasó muchos años allá. Él tenía una familia, pero la familia realmente no le interesaba si él vivía o si moría. Y el caso es que un día un hombre que estuvo muy cerca de él, que lo ayudó mucho en su búsqueda de oro, etc., pues llama a la familia y le dice que este señor llamado Luis había muerto y que fueran por favor al lugar donde él residía para que recogieran lo que ellos quisieran y se lo llevaran, porque al fin y al cabo ellos eran los miembros de la familia. El caso es que van a California esperando pues que iban a encontrar mucho oro y que se iban a poder hacer ricos, etc. Y cuando llegan a la casa de don Luis, era una casa, una choza realmente. Estaba en muy malas condiciones. Y ahí les recibe el Señor, que había ayudado por tanto tiempo a este señor. Y el caso es que cuando entran ven una mesa medio rota y unos muebles que estaban ya carcomidos por animalitos, por las termitas, etc. Y una desilusión tan grande porque no había encontrado nada de valor. Y bueno, pues le dicen al Señor, no, quédese con esta choza y quédese con estos muebles, quédese con todo lo que hay aquí, porque al fin y al cabo no hay nada que nos sirva. Y se fueron. Y mientras se iban, aquel hombre que se había tomado el tiempo para cuidar a Luis, separó la mesa y debajo de la mesa de comer, que era bien vieja, había como una compuerta. Y abrió la compuerta. Hermanos, estaba llena de oro, llena de oro. Pero una riqueza inmensa que había depositado Luis por los muchos años que estuvo buscando ese precioso metal. ¿Y saben lo que dijo el Señor para sí mismo, mirando a aquella gente que ya se desaparecía en el horizonte? ¡Qué pena! Pudiendo haber conocido a Luis, no tomaron el tiempo para conocerlo. Lo mismo nos sucede a nosotros con Dios. ¿Cuánta gente dice, yo no creo en Dios? Dios no existe. Pero hay mucha gente que dice también que yo conozco, pues el Polo Norte realmente no existe. Eso es una falacia, es una tontería. Y hasta algunos han llegado a decir que China no existe. Creo en lo que existe. Es decir, tal vez uno puede pensar que China no existe, tal vez otro puede pensar que el Polo Norte no existe, pero eso no quiere decir que no existan, porque sí existen. Lo mismo con Dios. Podemos pensar que no existe, pero Dios sí existe. Dios es el que lo ha creado todo, y lo ha creado todo por amor. Y no solamente ha creado todo por amor, pero nos ha dado lo más grande, lo más hermoso, lo más maravilloso que nos puede dar, que es a su Hijo, para que creyendo en Él, para que viniendo a Él, para que aceptándolo como nuestro único y verdadero Señor, nuestro único y verdadero amo, nuestro único y verdadero Dios, podamos caminar mano a mano con Él hasta que lleguemos a la plenitud de su gloria, que es el cielo. Me gusta mucho la palabra de Dios en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 9. Un joven ciego, Jesús se encuentra con él, porque es Jesús siempre el que toma la iniciativa. Jesús se encuentra con él. Y los discípulos de Jesús le preguntan, Señor, ¿él está ciego porque sus padres han pecado o porque él ha pecado? Ellos reconocían en aquel tiempo que toda acción tiene una consecuencia, y bien es cierto que el pecado trae la consecuencia de la muerte en alguna forma. Así lo dice San Pablo, muy cierto. Pero el Señor Jesús le dice, no fue ni el pecado de los padres, ni el pecado de él tampoco. Él es ciego para que Dios sea glorificado. Dios permite muchas veces situaciones adversas, situaciones difíciles, como por ejemplo esta pandemia por la que estamos pasando. ¿Para qué? Para sacar algo bueno, algo mejor, algo maravillosamente grande.
Porque tenemos dos opciones, o poner nuestra vista en el problema y ahí nos hundimos. ¿Cuánta gente no conocemos nosotros que vive con una ansiedad terrible? Hay personas que están deprimidas, hay personas que están supremamente nerviosas, hay personas que piensan que ya no hay esperanza para ellos porque al fin y al cabo se van a contagiar y se van a morir. Y desafortunadamente hay mucha gente que se ha muerto y se está muriendo. Podemos mirar eso y decir, ¿dónde está Dios en estos momentos difíciles de nuestra vida? O podemos enfocar nuestra vista en Jesucristo, como hizo Pedro cuando se estaba hundiendo en el mar de Galilea y le dice, Señor, sálvame, porque se da cuenta que nadie más lo puede salvar. Que el único que tiene la solución para todos tus problemas y los míos, por difíciles que sean, se llama Jesucristo. Y es entonces que el Señor lo toma del brazo y lo levanta y lo devuelve a la barca, y aquella tempestad terrible que había en el mar de Galilea se calma y vuelve la paz. Porque cuando ponemos nuestra vista en Jesús, cuando ponemos nuestra confianza en Jesús, cuando ponemos nuestra fe en Jesús, a pesar de las tempestades que podamos experimentar a nuestro alrededor, el Señor comienza a llenar nuestro corazón de su presencia y el vacío se convierte en residencia de Dios y experimentamos su paz. La paz no es ausencia de problemas, hermanos. La paz es presencia de Jesús en medio de tus más terribles problemas. El caso es que ese joven que era ciego, Jesús le devuelve la vista, Y unos cuantos del templo vienen a cuestionar a los padres del joven. Y los padres del joven le dicen, pregúntele a él, que ya es mayorcito de edad. Y le preguntan, ¿ese que te sanó es un pecador? Y dice él, yo no sé si era un pecador o no. ¿Por qué? Porque algunos tildaban a Jesús de pecador. ¿Por qué? Porque él decía que él y el Padre eran la misma cosa. Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículo 30. Yo y el Padre somos la misma cosa. Es decir, él está diciendo que él es Dios. Y con toda razón, porque él es Dios. Dios hecho hombre, manifestándose como un ser humano entre nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros comprendamos el amor de Dios que no tiene límites hasta el punto de darlo todo, hasta su propia vida, hasta la última gota de su sangre, para que tú y yo no muramos, sino para que tú y yo tengamos vida y salvación eterna. ¿Y saben lo que dice el joven? El joven los mira y les dice, yo solo sé que yo estaba ciego, pero ahora puedo ver. Yo no sé si eres pecador o no, pero yo sí sé una cosa, que yo era ciego, pero ahora puedo ver. Yo estaba en un evento en Dallas, Texas, no hace mucho tiempo atrás. Había mucha gente. Y después hubo testimonios. Y esta pareja pues empezó a hablar de cómo ella entró en el lugar donde se estaba efectuando el evento. Ella casi no veía solamente luces brillantes, pero no tenía una visión clara en absoluto. Se estaba quedando totalmente ciega. Y dice, y aquella noche, aquella noche, yo comencé a ver y sin darme cuenta, yo veía perfectamente bien y de pronto me doy cuenta que yo estaba viendo. Y aquella mujer brincaba de gozo. Y el esposo que estaba al lado dice, pues yo realmente vine a acompañarla a ella, pero como que a regañadientes yo no quería venir. Yo quería quedarme en casa viendo televisión. Pero hoy me doy cuenta que el Señor me ha sanado y me ha sanado de mi ceguera, porque el ciego no era ella, el ciego era yo, que estaba muy lejos de Dios y que realmente no creía en Dios. Yo tuve una experiencia muy poderosa en la universidad. Un día yo estaba pasando de un edificio a otro y en el suelo había un pedazo de papel y estaba en el papel el rostro de Jesús y abajo un versículo bíblico que dice, ven a mí. Eso era todo, ven a mí. Evangelio según San Mateo, capítulo 11, versículo 28. Ven a mí.
Y ese para mí ha sido como que un versículo muy importante en mi vida. Porque cuando comenzamos a ir a Jesús, a pesar de que al principio no sintamos nada, no experimentemos nada, Jesús va a comenzar a hacer la gran diferencia en tu vida y en la mía si tomamos la decisión de ir a Él. Esto es lo que es la fe. La fe, dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 11, versículo 1, es la certeza de lo que no vemos. Es la seguridad de lo que esperamos. Tú esperas algo grande en esta vida, hermano. Tú esperas algo grande, maravilloso en esta vida, hermana. Y eso grande que tú esperas, hermano, hermana, es el poder ser feliz. Pero de nuevo, las cosas sin Dios no te hacen feliz. El que te hace feliz, verdaderamente feliz y llena el vacío de tu corazón, es el Dios de las cosas. El que lo ha creado todo. El que nos ha dado la vida. Y como decía San Agustín de Hipona, mi alma viene de ti, Señor, y mi alma no descansará hasta que descanse en ti. Dios existe, hermano. Lo importante es que tomemos la decisión de creer. La fe es un valioso y maravilloso don de Dios, pero la fe también es una decisión. Hay veces en que yo no siento nada cuando estoy celebrando la Santa Misa. Hay veces que yo no siento nada cuando estoy predicando. Hay veces que me pregunto, ¿dónde está Dios? En momentos de mucho conflicto en mi vida. Pero tomo una decisión. Aunque no te sienta, Señor. Aunque no te vea, Señor. Aunque no te pueda palpar en lo profundo de mi ser, yo pongo mi confianza en ti. Yo creo que tú existes y yo creo que no solamente tú estás conmigo, pero que me estás llevando en tus manos santas y poderosas, porque me amas sin límites, mi Dios. Qué hermoso si todos nosotros pudiéramos decir eso. En las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad. Yo pongo mi confianza en ti, Señor. Tomo la decisión de creer que tú estás conmigo. Y que en los momentos más difíciles de mi vida es cuando tú más cerca de mí estás. Me gusta mucho la historia de este atleta que fue a una de las playas de California a bañarse y al mismo tiempo para exhibir su cuerpo atlético. Y se quita su camisa y se quita sus pantalones, se queda en traje de baño y ahí se tira al mar, empieza a nadar y habían bastantes olas. Había un salvavidas que estaba afuera mirando a todo el mundo, había bastante gente en la playa bañándose. Pero de pronto a este joven le entra un calambre terrible en una de las piernas y empieza a sobarse. Pero de pronto le empieza el calambre en la otra pierna también y ya comienza a ahogarse. Y empieza a gritar al salvavidas, sálveme, sálveme, que me estoy ahogando, sálveme. Del salvavidas no le hacía caso, para nada no le hacía caso. Y aquel otro salven, empezaba a tragar agua, salven, tragaba agua. Y ya cuando el salvavidas se da cuenta de que el joven de verdad se está ahogando, se tira al agua, empieza a nadar, le pone una llave en el cuello y lo lleva a la arena y lo hace revivir. El joven, cuando se da cuenta de lo que había pasado y cómo el salvavidas había esperado hasta el último momento para salvar su vida, se enoja con el salvavidas y le dice, ¿cómo es posible que usted, sabiendo que me está ahogando, no vino a salvarme antes? Y el salvavidas simplemente lo mira y se sonríe y le responde, mira, si yo hubiera venido antes, cuando tú tenías fuerzas, tú me hubieras hundido a mí en tu desesperación y me hubieras hundido a mí también. Yo tenía que esperar a que tú no tuvieras fuerzas en absoluto. Cuando ya realmente te estabas hundiendo, para yo poder venir y salvarte y llevarte a tierra firme. A veces Dios permite que tú y yo caigamos en un precipicio y estemos ahí y tratando de ayudarnos a nosotros y tratando de salir adelante o en situaciones familiares o lo que sea. Y sentimos como que Dios está ausente. Pero es cuando Dios más cerca está de ti y de mí. Y está esperando el momento en que ya tú no puedas, en que ya tú no tengas más fuerzas para tú por ti mismo levantarte y seguir adelante, que es cuando Dios con más poder y fuerza viene a ti para liberarte de ese mal que te lastima, sacarte de esa tribulación en la que estás metido, de esa depresión, de ese nerviosismo, de esa confusión que te amarga y que te echa abajo, para Él levantarte
llevarte al centro de su corazón para que experimentes el amor de Dios que nunca deja de amarte y que siempre está contigo en todo momento y más aún en los momentos de mayor necesidad. Me gusta mucho la historia de los discípulos de Jesús que estaban en la barca. Evangelio según San Lucas, capítulo 8, versículos 21 y 22. Estaban en la barca, ellos eran expertos pescadores. Y Jesús cierra sus ojos y pues piensan que está dormido. Yo creo que ustedes conocen ese pasaje, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios, fíjense, qué interesante. Evangelio según San Lucas, en el capítulo 8, dice así: un día subió Jesús a una barca con sus discípulos y les dijo: crucemos a la otra orilla. Y remaron mar adentro. Y mientras navegaban, Jesús parecía dormido. De repente se desencadenó una terrible tempestad sobre el lago y la barca comenzó a llenarse de agua a tal punto que peligraban. Finalmente se acercaron a Jesús, lo despertaron: Maestro, Maestro, estamos perdidos. Jesús se levantó y amenazó el viento y las olas encrespadas. Se tranquilizó todo y todo quedó en paz. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué hicieron los discípulos de Jesús? Cuando pensaron que Jesús estaba dormido, que Jesús no estaba consciente de lo que les estaba pasando a ellos, de la tribulación por la cual estaban pasando, ¿qué es lo que hacen? Pues ellos empezaron a sacar agua, ¿verdad? De la barca. Pero las olas encrespadas venían y llenaban más aún la barca de agua. Y ellos tratando de sacar el agua, me imagino, sacando el agua y todos gritaban y demás. Y el agua entraba con más fuerza. Y ya cuando se dan cuenta que la barca se está hundiendo y que ellos van a perecer, ¿qué hacen? ¿A quién recurren? A Jesús, ¿verdad? Deberían haberlo hecho al principio, cuando la tempestad comienza a desarrollar esas gigantes olas y a zarandear aquella pequeña barca. Pero a veces pensamos que nosotros podemos hacer las cosas por nosotros mismos, ¿no es cierto? Que no necesitamos de Dios. ¿Y cuántas decisiones tomas tú diariamente y tomo yo que no consultamos con Dios? ¿Cuántas personas yo conozco que se han casado y nunca le han preguntado a Dios durante el tiempo de su noviazgo: Señor, esta es la persona para mí? ¿Esta es la persona que tú me das como regalo? ¿Esta es la persona que tú quieres que yo haga feliz? ¿Ese es el trabajo que te va a glorificar, Señor? ¿Esto es lo que tú quieres que yo haga con mi vida, Señor? ¿Cuántas veces le preguntamos a Dios y ponemos a Dios como prioridad en nuestra vida? Los discípulos hicieron todo lo contrario. Ellos mismos trataron de sacar el agua de un lado para otro, de un lado para otro. Y se dieron cuenta al fin y al cabo que no podían. Y como último recurso, van donde Jesús. Así le ha pasado mucho a esta pandemia. Ahora están orando. Tal vez nunca habían orado anteriormente. Pero ahora se están reuniendo en familia, están orando. Ahora están teniendo multiplicidad de medios virtuales para conferencias y para misas y para diferentes actos religiosos, que antes tal vez nunca participaban de ellos. Pero ahora se dan cuenta que la vida es frágil, hermano, que el mañana no se le promete a nadie, que este es el día de tu salvación, de mi salvación, y que si nosotros venimos a Jesús y ponemos a Jesús como prioridad en nuestra vida, esa tempestad se va a calmar y vamos a alcanzar la victoria. Pues eso es lo que hacen los discípulos. Van donde Jesús y lo despiertan. Jesús estaba consciente de lo que estaba pasando, no hay duda de eso. Dios duerme con los ojos muy atentos, muy atentos. Y su corazón estaba con ellos. Jesús sabía lo que estaba pasando, pero Jesús estaba esperando el momento en que ya ellos no tuvieran fuerzas, en que ya ellos no pudieran más, en que ellos tuvieran que recurrir a Jesús, sabiendo que
El único que puede solucionar todos nuestros problemas es Dios. Que el único que puede llenar el vacío en nuestro corazón es Dios. Que el único que puede dar sentido, propósito, razón a nuestra vida es Dios. Y bendito sea Dios, van donde Jesús. ¿Y qué hacen? Oran. Una oración muy sencilla. Comienza a orar, hermano, todos los días. Y toma tiempo para orar cada día un poquito más. Ven a mí tú que estás cansado y agobiado, yo te haré descansar. Toma tiempo para leer la Biblia. Toma tiempo, si es posible, para ir a misa, para recibir lo más hermoso, lo más grande, lo más maravilloso, lo más poderoso, que es el cuerpo y la sangre de Jesucristo, que nos da vida para que en Él tengamos vida y salvación eterna. Van donde Jesús. Le imploran, le piden. Sálvanos, Señor, estamos perdidos, estamos perdidos. Y Dios responde todas nuestras oraciones, hermanas y hermanos. Y todo lo que Él responde siempre es para nuestro mejor bien. Tal vez lo que estamos pidiendo no es para nuestro mejor bien, es decir, para nuestra salvación. Pero si es así, Él va a decir, no, pero te voy a dar algo mejor. O si no, dice, espérate un ratito, te lo voy a dar, pero un poco más tarde, cuando estés más preparado. O tal vez te dice, te lo doy inmediatamente. Solamente pon tu fe en mí y vas a ver el poder de Dios. Vas a ver la gloria de Dios. Y así sucede. Jesús se levanta, increpa las olas y la tempestad, y todo vuelve a la calma, todo se convierte en paz. Porque donde está Jesús, en medio de nuestras peores tempestades, de nuestras peores tribulaciones, de nuestros más terribles dolores, si ponemos nuestra vista en Jesús y si confiamos en Él, si creemos en Él, entonces vamos a experimentar la paz que el mundo no te puede dar y que solamente en Cristo podemos obtener. El caso es que yo tuve esa experiencia en la Universidad de Jesucristo. Y eso me llevó a preguntarme si realmente Jesús existía, si Dios existía. Y por la gracia de Dios fui a la capilla católica de mi universidad, que se llama Cristo Rey. Y ahí por primera vez oré. Pero fue una oración que salió, que brotó de lo profundo de mi corazón. Le dije, Señor, si tú existes, yo te quiero conocer. Y de ahí en adelante, el resto es historia. Yo estaba a punto de casarme. Yo quería tener 12 hijos. Yo quería tener mucha plata. Pero por la gracia de Dios, Dios cambió todos mis planes, toda mi vida. Hoy día, mi más rica riqueza, y perdón la redundancia, es Jesucristo, el tesoro de mi vida. Hoy día no tengo hijos biológicos, pero tengo todos ustedes. Y hoy día, pues, no estoy casado con una mujer, pero estoy casado con la iglesia y por eso es que llevo este cuellito blanco, porque de la misma forma que ustedes usan una alianza en el dedo, yo llevo la mía alrededor de mi cuello y es blanca. ¿Por qué? Porque el blanco es símbolo de victoria. Y estamos llamados a proclamar que si tenemos a Jesucristo, hay victoria, hermanos, y todo lo podemos en Él que nos fortalece. Dios existe, hermano. Dios existe, hermana. Y aún en tus peores momentos, si tú estás dispuesta de verdad a poner tu fe en el Señor Jesús, yo te aseguro, en el nombre del Señor, vas a ver la gloria de Dios. Ven a mí, tú que estás cansado y agobiado, dice el Señor, y yo te daré descanso. Promete Dios en este momento en tu vida y para tu familia también. Padre Todopoderoso, bendice, Señor, a estos hijos tan amados por ti, que tomemos la decisión, impulsados por tu Espíritu Santo, de venir a Jesús, de proclamar que Cristo está vivo, que Dios vive, que Jesús es el Señor, y que ayudemos a otros a acercarse a Cristo, para que un día todos estemos unidos en ese lugar donde ya no habrá más llanto ni dolor, sino que gozo y felicidad eterna, que es el cielo. Que el Señor calme las tempestades de su vida
a medida que ustedes ponen su confianza, su fe, sus vidas todas en las manos de Jesús. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, esté con ustedes hoy y siempre. Gloria al Rey de Reyes, gloria al Señor de Señores. Gracias, hermanas y hermanos, por estar con nosotros en este segmento de este subprograma Conozca Primero su Fe Católica. Soy el Padre Pedro Núñez. En estos momentos, una pregunta en un correo electrónico. Adelante, por favor. Padre Pedro, he estado mirando el canal EWTN. Me gusta mucho lo que enseñan. Soy un niño de 13 años. Le pido que me responda. Es que yo he tenido un miedo cuando se murió una persona que yo conocía. Me dio temor de vivir. Tenía miedo de que un ser querido se me muriera. Luego, se me quitó esa sensación, pero ahora siento eso nuevamente. Le he rezado al Niño Jesús, a la Virgen y al Sagrado Corazón, pero pienso que necesito tener más fe. Te pido que ores por mí, por favor. Gracias. Felipe Antonio Zamora. Felipe Antonio, Dios te bendice, Dios te bendice, Dios te bendice porque a tu temprana edad estás acercándote al Señor y quieres hacer la voluntad de Dios. Y qué bueno, Felipe, porque dice la palabra de Dios, Evangelio según San Mateo capítulo 7, versículo 7, que el que busca encuentra, el que toca la puerta se le abre y el que pide recibe. Y esto es promesa de Dios, así que sigue pidiendo por una fe más amplia. También la palabra de Dios en el Evangelio según San Mateo, capítulo 17, nos dice que si tuviéramos fe del tamaño de un grano de mostaza, moveríamos montañas. Jesús nos ha dado una gran promesa, Felipe. Y la promesa del Señor Jesús está en el Evangelio según San Juan, capítulo 11, versículo 25. Él dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá para siempre. Y el Señor Jesús dice también en el Evangelio según San Juan capítulo 14, versículo 2, yo regreso al Padre, pero voy a preparar una mansión para cada uno de ustedes. Voy a preparar, ¿qué cosa? Una mansión para cada uno de ustedes, un lugar glorioso, un lugar fabuloso, un lugar donde vamos a poder contemplar así como que cara a cara la misma gloria de Dios. Vamos a estar sumergidos en el amor total y completo de Dios, para que donde yo estoy, dice el Señor, en esa mansión estén también ustedes. Así que, qué hermoso el saber que la muerte no es el fin. La muerte es el principio de una vida maravillosa que Dios nos ha preparado. Todos tenemos miedo a la muerte y todos, pues, dentro de nosotros hay ciertos mecanismos de defensa que nos apartan de peligros y sobre todo peligros mortales que nos llevan a la muerte. Pero también el pedirle a Dios que nos dé la certeza de que la muerte no es el fin, y que un día vamos a gozarnos en la presencia de todos nuestros seres queridos, pero sobre todo mirando a ese y llenándonos de ese y satisfaciéndonos de ese que es amor puro y que nos ama con amor infinito y al fin y al cabo es Jesucristo, es Dios. Cuenta con nuestras oraciones, que Dios te bendiga. Tenemos en estos momentos otro correo electrónico con otra pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, yo creo en Dios, pero siempre está la duda. ¿Será que no es fe sino necesidad de creer? Debería estar feliz a pesar en las tribulaciones, sin embargo vuelvo a caer en la tristeza, llega la duda y los sinsabores. Parece que las personas que obran con mala voluntad aparentan tener suerte. ¿Existe el destino? ¿La vida está escrita en el libro del Señor? Beatriz Mabel, de Córdoba, Argentina. Beatriz, en el nombre del Señor Jesús, no pierdas tu tiempo amargándote la vida. Y no solamente amargándote la vida tú, pero amargando la vida de los demás con una actitud negativa. La vida es demasiado hermosa, a pesar de los infortunios, sinsabores, experiencias negativas, dolorosas, enfermedades, todo lo que sea, pero la vida es algo maravilloso. La vida es algo maravilloso, es un maravilloso regalo de Dios. ¿Por qué? Porque es un medio sin igual a través del cual podemos acercarnos a la fuente de vida y a la meta que Dios tiene para nosotros, que es Jesús, nuestro Señor y Salvador. Tenemos la misma realidad entre nosotros, o podemos nosotros ser los más melancólicos, tristes, deprimidos,
desesperanzados seres humanos, mirando lo negativo de nuestra vida, y todos tenemos razones para mirar un montón de cosas negativas y decir, la vida no sirve, todo está mal. O mirar lo positivo y decir, caramba, bendito sea Dios, a pesar de lo malo que experimento cada día de mi vida, hay razón para ser feliz, hay razón para darle gracias a Dios, hay razón para levantar las manos y decir, Señor, bendito sea tu nombre, alabado sea tu santo nombre por siempre, Señor, porque has hecho en mí maravillas, como dijo María Santísima, aún estoy seguro yo, al pie de la cruz de su hijo, cuando su hijo estaba colgando de esa cruz, María Santísima sentía gozo en su corazón, porque ella sabía que tanto ella como su hijo en su naturaleza humana estaba en la perfecta voluntad de Dios, y eso es lo que nos da felicidad, saber que estamos en la perfecta voluntad de Dios. Sabemos que estamos en las manos de Dios y que no habrá tormento que pase en nuestra vida que de la mano de Dios no podamos sobrepasar y vencer. Tenemos un destino, sí, y ese destino es conocer a ese que por amor nos ha dado la vida, que por amor dio su vida por ti, por mí en una cruz en el Calvario, y que nos espera con brazos abiertos para recibirnos y poner sobre nuestras cabezas la corona de la victoria que es el cielo. Están nuestros nombres escritos en el libro de la vida desde el momento en que fuimos bautizados, somos de Cristo Jesús. Hemos sido comprados, dice la palabra de Dios, a un gran precio. Le pertenecemos a Dios, somos de Dios, somos hechura de Dios y Él nos ha comprado. Somos de Él doblemente. Bendito sea el Señor. ¿Y por qué aquellas personas que parecen ser malas tienen a veces más suerte que nosotros? La suerte es otra palabra para Jesucristo. La suerte es otra palabra para Dios. No existe la suerte. O estamos con Él o estamos en contra de Él. Y nada pasa por casualidad en esta vida. Y qué importante el reconocer que, bueno, pues si ellos tienen algo que nosotros no tenemos, más dinero tal vez, más posesiones tal vez, más belleza tal vez, eso no vale mucho, eso pasa. Lo que dura para siempre es nuestra relación con el Señor, porque el que tiene a Dios lo tiene todo y nada le falta. Mira lo positivo en tu vida, Beatriz. Mira todas las cosas buenas que Dios te ha dado, las múltiples bendiciones que por amor Él te da cada día. Enfatiza en eso, mira eso, y vas a ser la persona más feliz del mundo si tú así te lo propones. Ojalá que así lo hagas. En estos momentos, correo electrónico con una pregunta, adelante por favor. Querido Padre Pedro, estoy desesperado. Soy muy católico, pero últimamente he comenzado a dudar de la existencia de Dios. Yo, el amigo de Jesús, el discípulo que no le importaba nada más que servir a Jesucristo, de repente me pregunto, ¿será cierto todo esto? ¿No será algo psicológico? ¿Por qué justo mi religión es la correcta y no otra? Quizás solo sea que existe Dios y nadie sabe si existe un cielo, un infierno, un purgatorio. Desde que sentí esta duda, mi vida es pura depresión, pues yo vivía para Jesucristo y sin Él, ¿ahora qué voy a hacer? No le encuentro sentido a nada. Sin Él, ¿qué sentido tiene mi vida? Anónimo. Anónimo, pues busca, el que busca encuentra, ¿verdad? Entonces, a tomar esa decisión, si yo tengo una enfermedad, ¿qué hago? Busco al médico. Y en este caso, ¿quién es el médico? Jesucristo. ¿Quién es el único que te puede levantar de tus dudas, de tus miserias, de tu depresión, de tu tristeza? Jesucristo. La fe es una decisión. Primera vez que has experimentado esto, no lo sé, pero yo siendo tú buscaría la razón por la cual de pronto estás con Jesús y de pronto como que te apartas de Jesús y comienzas a cuestionarte de todas estas cosas. Que el cuestionarse, la fe no es nada malo, por el contrario, pues es algo muy bueno, pero siempre y cuando tengas respuestas a tus preguntas. Decía el gran Santo Tomás de Aquino que el ser humano tiene que preguntarse, y cuando deja de preguntarse, deja de ser humano. Entonces necesitamos preguntarnos, pero también buscar respuestas a nuestras preguntas, y qué bueno que estás tú buscando respuestas a través de este programa. ¿Existe Dios? Pues una de las leyes más básicas de la ciencia dice que la materia no se puede crear ni se puede destruir, solamente se puede transformar. Quiere decir que nosotros no podemos crear nada. Quiere decir que no pudo haber una explosión cósmica en algún momento sin que alguien creara todo lo que existe. Esas moléculas, esos átomos, esos positrones, etcétera, alguien lo creó. Y ese que creó, pues lo llamamos Dios. ¿Por qué? Porque es el ser supremo, mucho más grande que todos nosotros, que es el que creó todo sin él ser creado por nadie. Ese creador maravilloso que es Dios
es personal. Es decir, si un papá, una mamá se preocupa por su hijo, por su hija, por su bienestar, ¿cuánto más Dios, que es amor, no se va a preocupar por nosotros, que somos sus hijos? ¿Y cómo sabemos que Dios es amor? Pues en la manifestación de Dios, que es Jesucristo, Jesús nos dice que Dios es amor. Dios es amor. Y San Juan dice en su primera carta, capítulo 4, versículos del 8 en adelante, que Dios es amor y el que conoce el amor conoce a Dios porque Dios es amor. Entonces, es una decisión, hermano, el decir, bueno, pues yo me doy cuenta que todo lo que existe tiene que ser creado por una mano mucho más poderosa que cualquier otra y por lo tanto ese es Dios. Y lo que dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 11, versículo 1, la fe es la certeza de lo que no vemos, la fe es la certeza de lo que esperamos. ¿Qué hacer para aumentar la fe? ¿Qué hacer para tener una relación íntima con el Señor como la tuvo San Agustín? 1 Corintios capítulo 9, versículos 24 y 25, que es lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios, San Pablo nos exhorta, y hablar de un hombre que no tenía fe en Jesucristo, nos exhorta a ser hombres y mujeres de fe. ¿Y qué dice San Pablo? Dice, ¿no han aprendido nada en el estadio? Muchos corren, pero solo uno gana el premio. Corran pues, de tal modo que lo consigan. Y dice, ¿cuál es el premio que consiguen los atletas? Una corona que se marchita. Pero dice San Pablo, sin embargo, nosotros nos disciplinamos para alcanzar la corona de la vida eterna que es el cielo. ¿Cómo te vas a disciplinar? Pues yendo a misa regularmente. ¿Cuántas veces recibes la comunión a la semana? ¿Cuántas veces comes a la semana? Si te preocupas por alimentar tu cuerpo, ¿cuánto más no debemos de alimentar nuestra alma, hermano, que al fin y al cabo tiene un valor infinitamente grande, es inmortal? ¿Cuántas veces tú vas a confesar tus pecados? ¿Cuántas veces lees la palabra de Dios? ¿Cuántas veces oras al día? Entonces, si nosotros no hacemos eso, es como una matita que se va secando al punto que ya se seca completamente, no tiene vida. Tenemos que disciplinarnos en la fe para poder tener fe. Y si tú haces eso, bendito sea Dios, vas a tener una fe renovada y vas a ver cómo tu relación con el Señor va a ser mucho más estrecha e íntima que antes en tu vida. Así que ánimo y adelante. Daniel Quiñones Cruz pregunta si es válido interceder por las almas de las personas que se suicidan. Claro que sí, claro que sí. Creemos en la misericordia de Dios y creemos que hasta el último instante Dios va a hacer todo lo posible para que esa persona se arrepienta y haga las paces con Él. Lo más importante, Daniel, que se puede hacer por una persona que se quitó la vida o por cualquier persona que ha muerto, es la celebración de la Santa Misa. Creemos que es Jesús mismo quien se ofrece al Padre en la Santa Misa como víctima de expiación por los pecados de las personas por quien ofrecemos la Santa Misa en particular. Y si esta persona se ha quitado la vida, pues va a recibir gracia santificante, poder de Dios, para que antes de entregar su alma al Señor para ser juzgada, que esta persona pueda hacer las paces con Dios y pueda, aunque pase por un periodo purgatorio largo, entrar un día en la presencia de Dios y recibir de las manos del Señor la corona de los santos, que es el cielo. Lorenzo Medrano de Venezuela y también Juliana Peralta de Pensilvania preguntan más o menos, ¿qué es el don de ciencia? Pues el don de ciencia es descubrir el paso del Señor. ¿Qué es lo que el Señor está haciendo en una comunidad, en una familia, en el mundo entero? Y discernir eso de acuerdo pues a lo que está sucediendo y cómo se ve que el Señor está actuando en esa situación y en ese momento. Ese es el don de ciencia. Sofía de México, Michoacán, dice que está casada por la iglesia, trabaja con su esposo con los matrimonios. Desea saber si una pareja que vive junta sin casarse en la casa de sus padres, más o menos algo como la anterior, si los padres pueden permitir esta situación. Y pues la respuesta es no, ¿verdad? La responsabilidad, el deber, el derecho de los padres es instruir a los hijos, y no solamente en las cosas del mundo, pero más aún en las cosas de Dios. Y la pregunta que nos tenemos que hacer es, si Jesús estuviera en lugar tuyo en tu casa, ¿permitiría que estas cosas sucedieran? Y la respuesta sería no, bien lo sabemos, ¿verdad? Entonces, si Jesús no lo permite, nosotros tampoco lo podemos permitir. Yo creo que con más frecuencia nos tenemos que hacer esa pregunta: ¿qué haría Jesús en mi situación? ¿Cómo actuaría Jesús? Y si de verdad decimos que somos cristianos, pues tenemos que poner en práctica lo que realmente creemos en nuestro corazón, que es la voluntad de Dios. Que el Señor nos bendiga en abundancia este día por siempre, los colme de su santa paz y nos dé a todos el deseo
por excelencia de ser santos como Él es santo. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo esté con ustedes hoy y siempre. Que pasen un día muy feliz y hasta el próximo miércoles, Dios mediante.